Existe un momento en el viaje del autodescubrimiento en el que todo lo que creías saber sobre la bondad, la luz y la espiritualidad parece desmoronarse para dar paso a una sensación inquietante de frialdad y desapego. Es probable que hayas pasado años buscando la iluminación, intentando ser la mejor versión de ti mismo, perdonando a quienes te hirieron y buscando la paz en cada rincón de tu mente. Pero de repente, algo cambia. Te encuentras en un punto donde las emociones de los demás ya no te afectan de la misma manera, donde los dramas sociales te parecen teatros absurdos y donde una quietud gélida se ha instalado en tu pecho. Muchos confunden este estado con la depresión o la pérdida del alma, pero según la psicología profunda de Carl Jung, podrías estar atravesando la fase más crítica y poderosa de la evolución humana. No es que hayas perdido tu humanidad, es que finalmente estás integrando tu sombra, ese territorio oscuro que todos poseemos pero que casi nadie se atreve a reclamar. Esta frialdad no es falta de amor, es el nacimiento de una soberanía interna que solo surge cuando dejas de ser un títere de tus propios impulsos inconscientes y de las expectativas de la sociedad. Lo que estás experimentando es el final del despertar, el momento en que dejas de ser una construcción social para convertirte en un individuo completo. Y para lograrlo, primero debes aprender a caminar por el hielo de tu propia verdad. Seguramente te has identificado con esa sensación de extrañamiento en situaciones cotidianas que antes te resultaban normales. Quizás estás en una cena familiar o en una reunión de trabajo y, mientras todos discuten con pasión sobre temas banales o se pierden en quejas constantes, tú simplemente observas. Sientes una distancia insalvable, como si estuvieras viendo una película en un idioma que ya no hablas. Te miras al espejo y ya no reconoces a esa persona que siempre sonreía para agradar, que pedía disculpas por existir o que se sentía obligada a cargar con el peso emocional de los demás. Esta desconexión suele venir acompañada de una pregunta punzante que te persigue por las noches. ¿Me he vuelto una mala persona? ¿He perdido mi capacidad de sentir? Es una duda que genera un miedo profundo, porque nos han enseñado que el despertar espiritual debe ser cálido, lleno de colores y amor incondicional. Sin embargo, la realidad de la psique es mucho más compleja y descarnada. La conexión con uno mismo requiere, paradójicamente, una desconexión de las ilusiones que mantenían tu ego a salvo. Te das cuenta de que gran parte de tu supuesta empatía era en realidad una necesidad de aprobación, y que tu calidez no era más que un mecanismo de defensa para evitar conflictos. Aquí es donde surge el misterio central que pocos se atreven a explorar. ¿Por qué la madurez psicológica absoluta requiere pasar por este invierno del alma? ¿Es posible que la verdadera compasión solo pueda nacer después de que hayamos muerto a nuestra necesidad de ser considerados buenos? Carl Jung sostenía que nadie se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente su propia oscuridad. Pero el proceso de hacer consciente la sombra no es un ejercicio intelectual, ni una meditación guiada de 10 minutos. Es una confrontación brutal que despoja al individuo de todas sus máscaras. Cuando empiezas a ver tu propia capacidad para el mal, tu egoísmo latente, tus deseos prohibidos y tu agresividad reprimida, la imagen idílica que tenías de ti mismo se quiebra. Y en ese quiebre es donde entra el frío. Es el frío de la honestidad radical. Pero existe algo todavía más profundo ocurriendo bajo la superficie. Algo que tiene que ver con la forma en que el universo y la mente se entrelazan para forjar un carácter inquebrantable. Para entender este fenómeno, debemos sumergirnos en el concepto de la sombra. Jung definía la sombra como todo aquello que no queremos ser, pero que inevitablemente somos. Es el sótano de nuestra personalidad donde arrojamos los traumas, los impulsos sexuales, la envidia y, sobre todo, nuestro poder personal que fue juzgado como demasiado peligroso durante la infancia. Durante la mayor parte de nuestra vida, gastamos una cantidad inmensa de energía manteniendo la puerta de ese sótano cerrada. Nos esforzamos por ser la persona que nuestros padres querían, que nuestra pareja espera o que la sociedad premia. Esta máscara, o persona, es cálida, es amable y es predecible. Pero a medida que el proceso de individuación avanza, el peso de lo reprimido se vuelve insoportable. El despertar comienza cuando la sombra empieza a filtrarse por las grietas de la máscara. Al principio, esto se manifiesta como irritabilidad, fatiga o una sensación de vacío. Pero en la etapa final, la sombra ya no se filtra, se integra. Y cuando la sombra se integra, trae consigo una lucidez fría que corta a través de las mentiras como un bisturí. Es en este punto donde todo empieza a hacer sentido. Esa frialdad que sientes no es otra cosa que el fin de la proyección. Durante toda tu vida, proyectaste tu sombra en los demás. Veías la maldad fuera, la frialdad en los otros, el egoísmo en el mundo. Al traer esos elementos de vuelta a tu interior y aceptarlos como parte de tu naturaleza humana, dejas de reaccionar emocionalmente ante ellos. Ya no te escandalizas por la traición, porque conoces tu propia capacidad de traicionar. Ya no te hiere la indiferencia ajena, porque has aceptado tu propia necesidad de soledad. Esta es la fase de la nigredo alquímica,
el estado de putrefacción y oscuridad, donde el ego se disuelve para permitir que surja algo nuevo. Es un proceso doloroso porque implica la muerte de tu identidad anterior. Pero y aquí está el detalle que casi nadie percibe. Esta muerte es necesaria para que nazca el verdadero individuo, aquel que no necesita la validación del mundo porque ha encontrado su propio centro de gravedad. A medida que profundizamos en la teoría de Jung, descubrimos que la etapa del despertar frío coincide con lo que él llamaba el encuentro con el viejo sabio o la gran madre, arquetipos que representan la sabiduría profunda del inconsciente colectivo. Sin embargo, para acceder a esta sabiduría, debes atravesar primero el desierto de la desilusión. La desilusión es el proceso de quitarse los velos. Te desilusionas de tus héroes, de tus metas materiales, de tus relaciones y finalmente, de ti mismo. Te vuelves frío porque ya no eres inflamable. Las pasiones bajas, los dramas innecesarios y las manipulaciones emocionales ya no encuentran combustible en ti. Te has vuelto un observador de la realidad en lugar de una víctima de ella. Pero no te confundas, esta frialdad no es cinismo. El cínico desprecia al mundo porque le duele. El individuo que ha despertado observa al mundo con una neutralidad que puede parecer gélida, pero que en realidad es la forma más pura de libertad. Hay un momento específico en este camino donde la mayoría de las personas se detienen y retroceden. Es el momento en que se dan cuenta de que estar despierto significa estar solo. No una soledad física necesariamente, sino una soledad existencial. Te das cuenta de que nadie puede ver el mundo a través de tus ojos y que tus experiencias más profundas son inefables. Al aceptar esta soledad, dejas de buscar desesperadamente calor en los demás. Dejas de mendigar amor y atención. Esta independencia emocional es percibida por los demás como frialdad. La gente está acostumbrada a los juegos de dependencia, a la calidez de la codependencia donde yo te doy lo que necesitas, a cambio de que tú me des lo que yo quiero. Cuando rompes ese contrato y empiezas a actuar desde tu centro, el mundo se siente amenazado. Pero es precisamente en este aislamiento donde la sombra se convierte en luz. Jung decía que la sombra es el 90% oro puro. Al integrar tu frialdad, recuperas el oro de tu discernimiento, de tu capacidad de decir no sin culpa y de tu fuerza para caminar solo si es necesario. Pero existe algo aún más profundo sucediendo. Algo que toca las raíces mismas de nuestra biología y nuestra espiritualidad. Al volvernos fríos en el sentido junguiano, estamos silenciando el ruido del sistema límbico. Esa parte de nuestro cerebro que busca constantemente seguridad y pertenencia. Estamos permitiendo que la conciencia superior tome el mando. Esta conciencia no se mueve por emociones pasajeras, sino por principios y visiones a largo plazo. Es la mente del estratega, del filósofo, del místico que sabe que todo en este mundo es transitorio. Cuando alcanzas este estado, tu presencia se vuelve imponente. No necesitas gritar para ser escuchado, no necesitas impresionar para ser respetado. Tu frialdad es una señal de que ya no eres una presa fácil para el entorno. Te has convertido en el dueño de tu propio territorio psíquico. Es en este punto del desarrollo donde el individuo comienza a manifestar una voluntad que parece casi sobrenatural, porque ya no está fragmentada por conflictos internos. La revelación más importante de todo este proceso es que la frialdad es en realidad el escudo protector de una sensibilidad mucho más profunda que la que tenías antes. Imagina una forja donde el metal incandescente es golpeado una y otra vez. El metal arde, es maleable y vulnerable, pero una vez que se sumerge en el agua fría, se endurece y se convierte en una espada. Esa es la etapa final del despertar. Te has sumergido en el agua fría de tu sombra y has emergido templado. Ahora puedes sentir el dolor del mundo sin ser destruido por él. Puedes ver la injusticia sin perder tu centro. Tu compasión ya no es una emoción reactiva que te deja agotado, sino una elección consciente. Te vuelves frío con lo falso para poder ser verdaderamente cálido con lo esencial. El detalle que casi nadie nota es que las personas más verdaderamente bondadosas que han caminado sobre la tierra poseían esta cualidad de desapego. No estaban tratando de ser buenos, simplemente eran, y su ser emanaba una verdad que a veces resultaba incómoda. A lo largo de los años, el concepto de sombra ha sido malinterpretado como algo que debe ser eliminado o curado. Pero Jung fue enfático. La sombra no es una enfermedad, es parte integral de la totalidad humana. Al intentar ser puramente seres de luz, creamos sombras más densas y peligrosas que terminan estallando en forma de enfermedades, adicciones o comportamientos autodestructivos. El hombre que se vuelve frío al despertar es aquel que ha dejado de luchar contra sus demonios y ha decidido sentarse a la mesa con ellos. Al hacerlo, los demonios pierden su poder de asustar y se convierten en aliados. La agresividad se convierte en determinación. La ambición se convierte en propósito. La frialdad se convierte en claridad. Este es el matrimonio alquímico de los opuestos, la unión del sol y la luna dentro de la psique.
Es un estado de equilibrio dinámico donde nada puede sacarte de tu eje, porque ya has integrado todo lo que antes te daba miedo. Es natural que sientas miedo de este cambio. El ego se aferra a la idea de que somos seres puramente amorosos, porque eso nos hace sentir seguros y aceptados. Pero la aceptación social es una jaula de oro. El despertar te pide que salgas de la jaula, y afuera hace frío. Sin embargo, en ese frío es donde realmente empiezas a respirar. Dejas de actuar para una audiencia invisible, y empiezas a vivir para tu propio proceso de individuación. Te das cuenta de que muchas de tus relaciones se basaban en una versión falsa de ti. Y al volverte frío y auténtico, esas relaciones pueden evaporarse. Esto no es una pérdida, es una purificación. Solo aquellos que puedan resistir tu verdad y que tengan su propio fuego interno, podrán permanecer a tu lado. El resto eran simplemente pasajeros, en un viaje que ya no estás haciendo. A medida que avanzas en esta etapa, notarás que tu comunicación se vuelve más directa y honesta. Ya no sientes la necesidad de adornar tus palabras, o de suavizar tus opiniones para no incomodar. Esta honestidad radical es otra forma de esa frialdad de la que hablamos. Es la frialdad del hielo que refleja la realidad tal como es, sin distorsiones. Para Jung, este nivel de integridad es el objetivo supremo de la vida humana. No es la felicidad, sino la totalidad. Y la totalidad incluye el invierno, incluye la noche, incluye el silencio y la distancia. Cuando dejas de huir de estos elementos, te vuelves invulnerable. Es aquí donde todo empieza a hacer sentido. No te has vuelto frío porque hayas dejado de amar la vida. Te has vuelto frío porque has dejado de amar las ilusiones que te impedían ver la vida real. A menudo, las personas que llegan a este punto experimentan una extraña paradoja. Se sienten más conectados con el universo, pero menos conectados con la sociedad humana. Esto se debe a que han sintonizado su frecuencia con las leyes naturales del ser, que son impersonales y eternas. La naturaleza es fría. No tiene sentimientos sobre si una tormenta destruye un bosque o si un león caza a una gacela. Simplemente opera según su propia lógica perfecta. Al despertar, te alineas con esa lógica. Entiendes que el sufrimiento es parte del proceso, que el final es necesario para un nuevo comienzo, y que tu voluntad personal es más poderosa cuando se rinde a la voluntad de la totalidad. Esta rendición no es debilidad, es la máxima expresión de poder. Es la frialdad del diamante que ha sido formado bajo una presión inmensa, y que ahora es capaz de rayar cualquier otra superficie sin ser dañado. Es en este punto donde la sombra revela su último secreto. No era un enemigo que acechaba en la oscuridad, era un guardián que custodiaba tu autenticidad. Al integrarla, recuperas tu instinto. Los seres humanos modernos hemos perdido el contacto con nuestro instinto animal, con esa sabiduría visceral que nos dice quién es digno de confianza y quién no, qué camino tomar y cuándo retirarnos. La frialdad del despertar es el regreso del instinto. Es el lobo que hay en ti despertando después de años de haber sido tratado como un perro faldero. El lobo no es cruel por naturaleza, pero es frío y eficiente. Sabe cuándo luchar y cuándo conservar energía. Al recuperar esta parte de ti, dejas de ser una víctima de las circunstancias y te conviertes en el arquitecto de tu destino. Pero cuidado, hay una trampa en este camino que Jung también advirtió: la inflación del ego. Al sentir este nuevo poder y esta claridad, el ego puede intentar apropiarse de ellos y creerse superior a los demás. Esta es la diferencia entre el despertar real y el complejo de Dios. El despertar real te hace humilde ante la inmensidad del inconsciente. La frialdad que sientes no es para mirar a otros desde arriba, sino para mirar hacia adentro, con una honestidad que no admite excusas. Es un estado de responsabilidad absoluta. Te haces cargo de cada uno de tus pensamientos, de cada una de tus acciones y de cada una de tus sombras. Ya no puedes culpar a tus padres, a tu pasado o a la sociedad. Estás solo frente al espejo de la eternidad, y en ese espejo, lo único que importa es la verdad. Llegamos así a la conclusión de que este viaje no se trata de convertirte en una estatua de hielo, sino de usar esa frialdad como una herramienta de discernimiento y protección. Es un proceso de destilación. Al final, lo que queda es la esencia pura de lo que eres, despojada de todas las capas de condicionamiento social y miedo. Es un estado de ser que es a la vez terriblemente simple y asombrosamente complejo. Has cruzado el abismo de tu propia sombra y has regresado con una mirada que ya no parpadea ante la realidad. Si te encuentras hoy en este estado de desapego y aparente frialdad, no te apresures a juzgarte ni a intentar curarte. Considera la posibilidad de que estás atravesando el rito de iniciación más importante de tu vida. La vida te está pidiendo que dejes de ser una hoja arrastrada por el viento y te conviertas en la montaña. Y la montaña es fría en su cima, pero su base está profundamente enraizada en la tierra, y su interior puede albergar un calor volcánico que el mundo aún no ha visto. Esta es la promesa de la psicología de Jung.
que al aceptar nuestra totalidad, incluyendo nuestras partes más gélidas y oscuras, alcanzamos una forma de existencia que es verdaderamente humana, porque ha dejado de temer a lo divino y a lo demoníaco, para abrazar simplemente la verdad de lo que es. Reflexiona sobre esto. ¿Cuántas veces en tu vida has sacrificado tu verdad por el calor de un abrazo que sabías falso? ¿Cuántas veces has dicho sí cuando todo tu ser gritaba no, solo por miedo a que te llamaran frío o insensible? El despertar termina cuando esa necesidad muere, y en ese silencio, en esa quietud que sigue a la muerte de la máscara, descubrirás que nunca estuviste solo, sino que finalmente estabas contigo mismo. La frialdad es el precio de la soberanía, y la soberanía es el único camino hacia una paz que no depende de nada externo. Al final, después de haber integrado la sombra y haber caminado por el invierno del alma, te darás cuenta de que solo aquellos que son capaces de ser fríos con la ilusión pueden ser verdaderamente cálidos con la realidad. Solo cuando el ego se congela y se detiene, el alma tiene el espacio suficiente para brillar con su luz propia, una luz que no quema, pero que ilumina todo lo que toca con la claridad de la verdad eterna. No tengas miedo de tu propio hielo. Es el cristal a través del cual verás, por primera vez, el mundo tal como es, y a ti mismo tal como siempre estuviste destinado a ser. Título: La etapa final del despertar cuando te vuelves frío. Teoría de la sombra de Carl Jung.